Continuamos con temas de interés en esta jornada y bueno, a partir de la aprobación del decreto 13-2026 por el Congreso de la República de Guatemala el 28 de abril de 2026, se dice adiós al impuesto sobre la renta para quienes ganan el salario mínimo en Guatemala. Es una medida que hace una reforma estructural, pero no se toma de manera definitiva, aparentemente. Es importante destacar lo siguiente, que dentro del contexto la exoneración del 100% hoy al salario mínimo de 4.252 le quitan el impuesto sobre la renta según datos que hemos nosotros recabado. Desde 2027 será cero. Hoy, para hablar un poquito acerca de este tema, tenemos con nosotros al licenciado Edi Pérez, asesor tributario y financiero, a quien le damos la más cordial bienvenida a Canal Antigua. Señor, bienvenido. Muchas gracias, es un honor siempre estar aquí con ustedes y un gusto. Licenciado, a mí me interesaría entender lo siguiente. ¿Por qué se cobraba el impuesto si se supone que es para comer y pagar servicios básicos? Entonces, ¿cuánto más recibirá neto un trabajador? Bueno, lo que sucede es que la normativa, para el caso de los empleados, con esta reforma a la normativa del impuesto sobre la renta que acaba de aprobar el Congreso, que todavía está pendiente que sea publicada, ojo con eso, ¿verdad? Porque no ha sido publicada la reforma todavía en el diario oficial. Le vamos a sumar 3,000 quetzales más, ¿sí? Para que la deducción para el año 2026 sea de 52,000 quetzales, digamos en números redondos, ¿sí? O sea que el año 2026 la liquidación del impuesto sobre la renta va a ser más baja. Ahora, hay algo importante que se menciona ahí en la reforma, y es que un mes después de que entre en vigor la ley, todos los patronos que ya le venían reteniendo a los empleados tienen que actualizar la proyección de impuestos sobre la renta. En el caso de los empleados, nosotros, los empleados, no pagamos directamente ante la SAT, sino que la empresa le retiene a los empleados. Entonces, el empresario, o las empresas van a tener que actualizar la tabla en forma automática, ya no poner 48,000 quetzales, sino 51,000. Y entonces eso va a permitir que durante el año 2026 las personas que estaban ganando salario mínimo no se vean afectadas con esa retención de impuestos. ¿Esta reforma podemos decir que es una reforma progresiva o es que le conviene más a la persona que gana menos? ¿Qué de lectura le debo de dar? Bueno, yo tengo dos lecturas. Lo veo bien por un lado, porque veo que se está protegiendo a las personas que ganan menos. Sin embargo, al hacer un análisis de lo que hemos tenido en Guatemala por muchísimos años, yo le comentaba a usted que en el año 2012, cuando nace esta nueva ley del impuesto sobre la renta que tenemos vigente, que ya tiene 14 años, en aquel momento el valor que se establecía como exento eran estos 48,000 quetzales, que era un equivalente a 4,000 quetzales. Pero el salario mínimo que teníamos en el año 2012 era de 2,056 quetzales. ¿Qué significa? Que en aquel momento el Congreso no solo protegía el gravamen para las personas que ganaban salario mínimo, sino hasta un monto de 4,000 quetzales. ¿Qué significa esto? Era casi el 200% del valor del salario mínimo. Si lo traducimos hoy a lo que está pasando, pues yo diría que no necesariamente debiera ser, digamos, la canasta básica no es el salario mínimo, la canasta básica anda mucho más arriba. Entonces, no necesariamente hoy debió haberse indexado hasta los 4,000 quetzales que tenemos, sino que seguramente debió haberse indexado, no sé, probablemente pudo haber sido 7,000 u 8,000 quetzales mensuales de ingresos que no estuvieran sujetos a impuesto a la renta. A mí me parecía más interesante ese planteamiento que se tuvo en el año 2012 y ahora que tenían la oportunidad de hacer esta modificación, se pudo haber analizado, pero bueno, lo dejaron con el mínimo del salario mínimo que establece la ley, valga la redundancia, para que no pague impuestos sobre la renta. En este caso, solo para que nuestro público lo comprenda, el que gana el mínimo queda exento para siempre del impuesto. Pero ¿qué pasa con las personas? Le voy a dar un rubro, 10,000 quetzales. Así es. ¿Este alivio solo va a ser para este año 2026? El alivio es para el año 2026 y se queda fijo de por vida, ¿sí? Digamos, sigue funcionando este alivio hacia el futuro. ¿Qué significa? Pensemos para esa persona que gana 10,000 quetzales al mes, o sea, lo que gana son 120,000 quetzales de salarios que son sujetos de pago de impuestos sobre la renta. Y entonces, para determinar
la base imponible, así es como se le llama en términos jurídicos, o sea, la base gravable, lo que paga impuestos, le vamos a tener que restar los primeros 12 salarios que son mínimos, ¿verdad? En este caso pensemos que fueran esos 4,000 quetzales, o para el año 2026 vamos a restarle los primeros 51,000 quetzales, y sobre ese valor todavía se puede restar la planilla de IVA, ¿verdad? Que todavía se puede presentar una planilla de IVA y restar el impuesto que se pague hasta un máximo de 12,000 quetzales. Para una persona que gana 10,000, es utópico, ¿verdad? Porque tendría que gastarse 112,000 quetzales para tener una deducción de 12,000 quetzales de IVA, lo cual a veces es incorrecto, porque si alguien solo gana 10,000 quetzales y se gasta los 120,000, pues imagínense qué capacidad de ahorro tiene. Es nula. Claro. Porque ese es el problema de este tipo de deducciones. Pero, regreso, para una persona que gana 120,000 quetzales, le restamos los primeros 51,000, esos no pagan impuestos, entonces él pagará impuesto sobre la renta por los siguientes 49,000 quetzales. Esos 49,000 quetzales todavía le puedo restar la planilla de IVA, o sea, el impuesto pagado en la planilla, y todavía le puedo restar las cuotas de seguro social que yo haya pagado como empleado. Le puedo 4.83%, si no estoy mal, creo que es 4.83%. 4.83%, que serían 4,830 quetzales, ¿verdad? Un poquito más, ¿verdad? Porque serían 12 salarios. Le podría restar las donaciones que hice durante ese año y seguro médico si yo lo pagué como persona individual. Pero la idea no era que el aumento llegara íntegro en un momento determinado. En este caso, ¿por qué si estamos hablando que el IX siempre está descontando 4.83%, que es el dato que acabamos de hablar, que sería el tope de deducción por IVA, sigue siendo en 12,000? Sí. Entonces, ¿por qué no tocaron eso si la idea era que el aumento, reitero, llegue íntegro? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, lo que pasa es que el impuesto a la renta sí va a ser íntegro, o sea, ya no se van a gravar los salarios. El seguro social siempre se paga, ¿verdad? Ese es un impuesto que técnicamente se le llama que es un impuesto que tiene como beneficio la recepción de un servicio, que es los servicios básicos que da el seguro social, ¿verdad? Entonces, ese es un impuesto que está establecido por norma y llega directamente al Estado a través del IX, que es el ente que recauda y que administra esos fondos en forma directa. Ahora, todo este escenario del cual hemos estado hablando tendrá un impacto directo en cuanto al tema de los patronos se refiere. Me interesaría entender entonces cuánto se ahorra en carga administrativa y hay riesgo que el Ministerio de Trabajo los fiscalice mal. ¿Qué pasaría en este escenario? Porque estamos hablando que ya no se van a calcular o no se van a calcular el impuesto sobre la renta sobre el mínimo para una empresa con 100 empleados en salario mínimo. O sea, ¿cuánto se ahorra entonces en carga administrativa? ¿Y esto qué impacto puede tener ante el Ministerio de Trabajo? Bueno, la carga administrativa que sucede para las empresas es que tienen que subir toda la información a la herramienta de cálculo de impuesto sobre la renta ante la administración tributaria. Esa herramienta de cálculo hace o determina cuál es el valor por empleado que se le debe retener y luego tiene que voltearse la compañía con el Departamento de Recursos Humanos para que dentro de la nómina se haga esa resta. Entonces, donde se va a ahorrar, digamos, administrativamente el patrono un procedimiento es en el área de recursos humanos, pero de todas maneras toda la información tiene que subirse a la administración tributaria, sea exenta o sea no gravada de impuesto a la renta. En este caso, tengo otros datos interesantes y me interesaría entenderlo de la siguiente manera. Si hablamos de una vigencia en cuanto al tema del impuesto sobre la renta, la rebaja de 3.024 corre en 2026, pero la exoneración total al mínimo entra hasta 2027. Estoy bien con esto. Entonces, sí. ¿Por qué no todo junto? ¿Y qué pasa con el impuesto sobre la renta del mínimo durante este 2026, por ejemplo? Ya, es por la regla del Código Tributario que le explicaba. O sea, el Código Tributario dice, si yo inicio el periodo fiscal con unas reglas, debo de terminar con esas mismas reglas, porque no me pueden poner reglas en fecha intermedia. Lo estoy tratando de decir de una manera fácil, porque lo que la ley dice es que cuando hay una modificación en la determinación del impuesto, esas modificaciones entran hasta el periodo siguiente para evitar que haya confusión para los contribuyentes. Entonces, el año 2026, lo que tenemos es que a los 48,000 quetzales se le van a adherir 3.024 quetzales como deducción única, o sea, el año 2026 serían
41,000 quetzales, ¿sí? Redondos, digamos, pues, perdón, 51,000 quetzales redondos, de deducción única de impuesto a la renta, ¿sí? Para el caso de los empleados. Pero de 2027 en adelante, por esa misma regla del Código Tributario, entonces ya va a estar indexado al salario mínimo. A mí me parece que fue una buena medida para evitar que el no pago de impuesto a la renta para las personas que ganan salario mínimo se, digamos, diluyera hasta el año 2027 y si tuvieran un impacto en este año 2026. Si en este caso, si en 2030 el mínimo llegara, por ejemplo, a 6,000 quetzales, en este caso ese trabajador seguirá con impuestos sobre la renta en cero. Sí, así sería. Así sería. Se está protegiendo, digamos, se está teniendo como un techo mínimo de salarios que no van a pagar impuestos sobre la renta. ¿Cómo evita la SAT que alguien divida su salario en 2 plazas de mínimo para no pagar el impuesto sobre la renta, por ejemplo? Eso es algo bien interesante. Digamos, ¿qué sucede ahí? El impuesto sobre la renta sí establece de que si yo tengo 2 patronos, tengo que declarar con el patrono que me paga más, ¿verdad? Pero hay algo importante aquí y es que retenciones de asalariados mañana para ir a ver si alguien dejó de pagar impuestos. Eddie, ¿cómo se llevará a cabo este tipo de control? Porque me imagino, como todo está automatizado, me imagino que hay un referente importante para controlar este tipo de procesos, ¿no? ¿De qué manera será controlado? Bueno, lo que sucede es que la Administración Tributaria guatemalteca sí ha demostrado que tiene bastante músculo para manejar tiene esa capacidad, ¿no? Para manejar esta información. Y eso lo pregunto para que las personas no se pongan en riesgo, ¿no? Por supuesto, vamos a ver, yo creo que lo importante aquí son los patronos, ¿verdad? Porque el patrono le debe de preguntar a la persona si tiene otro trabajo o no, ¿verdad? Puede suceder, digamos, con las personas que tienen un trabajo el fin de semana, por ejemplo, en una universidad, dando clases, ¿verdad? O están en varias universidades durante la misma semana y están mediodía en una y están mediodía en otra. Entonces sí tienen que pedirle a la persona que declare si tiene otro patrono y cuánto le está pagando. Entonces ahí se tiene que identificar quién es el patrono que gana, que le paga más, y él es el que le tiene que hacer la retención, consolidando los ingresos de ambos patronos, claro, ¿verdad? Para hacer un solo descuento al empleado. En este caso, la exoneración al impuesto sobre la renta tendrá un impacto significativo en la economía de nuestro país, ¿y de qué manera lo ve usted? Mire, yo lo veo, no tiene un impacto grande, la verdad que no lo tiene a nivel país. A nivel de las personas individuales sí lo tiene, ¿verdad? Porque el hecho ya de tener una carga tributaria pesada, porque recordemos que la canasta básica paga el impuesto al valor agregado. Claro. Entonces ya esos contribuyentes te están pagando el 12% sobre sus ingresos, que es el IVA. Pagan el 4.83, que es el seguro social, o sea, ya va subiendo su carga fiscal a un 16.83%. Y si todavía le subíamos 1 o 2 puntos que terminaban pagando con impuestos sobre la renta, ellos ya estaban llegando a un 18, casi 20%. Entonces me parece que proteger esa franja de salarios mínimos es muy acertado, porque realmente lo que genera, digamos, es un agobio todavía en esas clases donde, digamos, y hay mucho en cuanto a que estaban pagando una cantidad muy alta de impuestos sobre la renta. Cuando hablamos de temas de presupuesto personal, ¿cuáles serían las principales recomendaciones para el guatemalteco y la guatemalteca para que sus cifras cuadren y no quede siempre endeudado? O sea, que entienda que la administración correcta le permitirá una mejor calidad de vida. Sí, bueno, esa es una pregunta muy interesante y eso, pues, yo lo he manifestado, se refiere mucho al tema de educación financiera. El tema de educación financiera es algo que muy pocos tenemos acceso. Y yo creo que el mínimo que debería de tener una persona para sentirse bien, para poder atender cualquier emergencia, debería ser por lo menos reservar entre un 10 o un 15% del total de sus ingresos y empezar a ahorrarlo y luego tratar de pensar en hacer algún tipo de inversión que le genere algún tipo de retorno, ya sea una inversión en un bien inmueble, ya sea una inversión en un negocio propio, ¿verdad? Pero hay que empezar a reservar esas cantidades dentro de lo que se está recibiendo en forma mensual. Quiero agradecer al licenciado Eddie Pérez, asesor tributario y financiero, por estar con nosotros en esta mañana. A grandes rasgos, pero muy puntuales y muy eficientemente informativos, nos permite llegar a la población guatemalteca relacionada a este tema, porque hay muchas personas que le preocupaba. Yo creo que no hay nada realmente de qué preocuparse, licenciado.
No, pues ahorita en este momento creo que fue un buen paso que dio el Congreso. Me parece que haber protegido el salario mínimo fue bueno. Regreso, yo creo que se pudo haber analizado un monto mayor, ¿verdad? Parecido a lo que teníamos en el año 2012, donde no solo se protegían los salarios mínimos, sino que una brecha más alta. Porque recordemos que ahí se dinamiza más la economía, porque si el guatemalteco tiene más capacidad de gasto, entonces también paga más IVA que le llega directo al Estado, pero me pareció una muy buena, digamos, manera de aliviar ese agobio que estamos teniendo los guatemaltecos en este momento. Licenciado Pérez, muchísimas gracias por su valioso tiempo en atenderle el llamado de Canal Antigua. Muy amable. No, un gusto estar aquí con ustedes. A ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde, tenemos una nueva cita a partir de la 1 en punto de la tarde, solo a través de la señal de los profesionales de la información de Canal Antigua. Gracias por su fiel compañía. Gracias.